el alimento que nos permite estar firmes. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Vamos a la palabra. A ver, levante su espada. Gloria a Dios. Levante su espada, aleluya. Bueno, pues el tema de hoy se llama ¿qué le pedirías a Dios? Imagínese si Dios le dijera, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué le pediría? Reflexione por un momento, reflexione un segundo. ¿Qué le pediría a Dios? Los voy a dejar un poquito que reflexionen. ¿Qué le pedirían a Dios? Amén. ¿Ya pensaron? Sabiduría, pastor. Amén. Bueno, pues vamos a ver una historia del rey Salomón, que fue el que hizo esa petición. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 15. Amén. Cuando lo tengan, me dicen bien fuerte, amén. Hay que mover la espada. Capítulo 3, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su pueblo. La victoria. Amén, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Amén.
Vamos a ver aquí, miren. Salomón pues era hijo de un rey. Nosotros los hijos de Dios tenemos mucha similitud con las personas que están, los héroes de la Biblia, la gente de la Biblia, porque eran hombres y mujeres como nosotros. No eran seres extraterrestres ni mucho menos. Eran así como nosotros. El problema de nosotros es que no conocemos realmente a Dios. Por eso es que yo les digo, todos podemos creer en Dios, pero no todos conocemos a Dios. Nosotros al leer la palabra de Dios empezamos a obtener sabiduría, porque es la palabra de Dios, es la palabra escrita, es su mente, la mente de Dios escrita en un libro. Entonces cuando nosotros comenzamos a leer la palabra empezamos a adquirir sabiduría, ¿verdad? El libro de Oseas dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. ¿Cuánta gente en el mundo se pierde por la falta de conocimiento de Dios? Porque nunca conocieron a Dios. Entonces, aquí miren, Salomón pues era hijo de un rey, el rey de Israel. Nosotros somos hijos de un rey. Amén. Del rey de reyes y señor de señores. Amén. Ahí ya vemos que hay una similitud, ¿verdad? Entonces dice, fíjense, pero vamos a ver la palabra, dice 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. ¿Qué notan ahí? Un error. Salomón empieza por tener un yugo desigual. ¿Sale? Entonces, al tener ese yugo desigual, pues no iba a caminar rectamente delante de Dios. Entonces, él tuvo muchas mujeres. Lamentablemente, las mujeres con las que se involucró, pues no eran mujeres israelitas, eran mujeres paganas que llevaron a Salomón a la idolatría. ¿Sale? Entonces, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salomón fue el que le construyó el templo a Dios. Entonces, fíjense, él estaba construyendo, pero la trajo a Jerusalén. Dice a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. El pueblo de Israel, ellos sí conocen a Dios, porque ellos son el pueblo de Dios, porque a Dios así le plació. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos hacían sacrificios para Dios, ellos hacían holocaustos para Dios, pero como en ese tiempo todavía no estaba terminado el templo, pues ellos, dice la palabra, que ellos hacían sus sacrificios en los lugares altos, porque eso era lo que les habían mandado Dios, hacer sacrificios en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, aquí vemos que ya Salomón ya estaba enredado con Faraón y con su hija, ¿no? Pero el pueblo, ellos sí tenían entendimiento y ellos seguían haciendo sus sacrificios a donde Dios había mandado. Pero ahora viene el versículo 3. Aquí vean a Salomón. Mas Salomón amó a Jehová. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hablábamos ayer? Primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mas Salomón amó a Jehová, dice la palabra. Salomón amaba a Dios. ¿Qué hacía? ¿Cómo se lo demostraba? Andando en los estatutos de su padre David. David también fue un hombre de Dios. Su papá, el rey David, que también había fallado a Dios, pero dice, andando en los estatutos de su padre David. ¿Ven el impacto que tiene la vida de nosotros en nuestros hijos? Amén. Lo que ayer hablábamos, ¿verdad? De sembrar la palabra a nuestros pequeños. Vean, Salomón amó a Jehová. ¿Pero por qué lo amó? Porque David le había instruido en las cosas de Dios, en los mandamientos de Dios. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos, en los mandamientos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. ¿Cuánto sacrificaba?
1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y vemos aquí el sacrificar. Dios no nos pide sacrificios, pero lo que Dios en primer lugar quiere es tu corazón. Entregarlo nosotros a Dios nuestro corazón nos cuesta mucho trabajo. Díganme si sí o no. Nos cuesta trabajo, ¿por qué? Porque tenemos que renunciar a lo que a nosotros nos agrada, a lo que a nosotros nos gusta. Debemos de dejar de ser egoístas. ¿Por qué? Porque cuando entregamos nuestro corazón a Dios, se tiene que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y ahí es donde nos estamos dispuestos a soltar. Entonces, aquí dice que él iba y ofrecía 1000 holocaustos. Un sacrificio para nosotros, ¿qué podría ser? No lo relacione luego con lo material. Hablemos de lo espiritual, hablemos por decir, de qué le podíamos sacrificar a Dios. Usted llega cansado del trabajo, de sus actividades, y tiene que orar por 1 hora, pongámoslo así. Usted ya está cansado. Ese es un sacrificio, el doblar rodillas y pasar 1 hora orándole al Señor. Es un sacrificio cuando no se ama verdaderamente a Dios. Por eso Salomón, a él no le dolía ofrecer 1000 holocaustos. Otro sacrificio, leer la palabra. Está igualmente, llega cansado, igual en la mañana quiere leer, se le empieza a hacer tarde, ya no se concentra. ¿Por qué? Porque no se levantó más temprano. Porque levantarse más temprano también es un sacrificio. Entonces, vean, otro sacrificio, el venir a la congregación. Hay muchas cosas que podemos hacer el día domingo, pero el día domingo dice la palabra, desde el Génesis Él nos enseña que Él hizo todo en 6 días, más el 7º descansó. No porque Dios estuviera cansado, sino para darnos un ejemplo que debemos de dedicarle tiempo a Dios. Entonces, el venir a la congregación, a veces a lo mejor no tienen ganas de venir, pero cuando ustedes vienen, están haciendo un sacrificio, entre comillas, porque el tiempo dedicado a Dios es un tiempo bien invertido. Amén. ¿Sale? Entonces, vean, para la gente que no ama a Dios, pues sí sería un sacrificio venir aquí, ¿verdad? El día domingo. Otro sacrificio, ya vino a la iglesia. Otro sacrificio, el llegar temprano al culto. Ese también podría ser un sacrificio. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, yo aquí estaría bien tempranito. A ver en qué ayudo, a ver qué hago, porque sé que es para Dios. Amén. Entonces, ese también sería un sacrificio, el decir, no, pues yo voy a llegar temprano. Proponérmelo, ¿no? Acuérdense, Dios es un Dios de orden. ¿Sale? Entonces no puede haber un desorden en mi vida. Tengo que empezar a ordenar mi vida, tengo que empezar a ordenar mi tiempo, tengo que empezar a ordenar todo para poder agradar a Dios. Entonces, ese sería tal vez otro sacrificio. Vamos, por decir, cuando aquí hablamos de diezmos y ofrendas, también para muchos sería un sacrificio el darle a Dios. Ya este tema lo hemos hablado anteriormente también, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues todo es dinero, ¿no? Porque aquí estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Pero el dar a Dios muchas veces nos cuesta. Un tratado que usted le regala a una persona para evangelizarla, cuesta dinero. Un piso cuesta dinero, una estructura cuesta dinero, un techo cuesta dinero. Y si nosotros, los que estamos en esta comunidad cristiana, no damos a Dios, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Amén. Entonces, para la gente que no entiende o no conoce a Dios, como dice la palabra, es locura. Es locura, estoy de acuerdo. Hay gente que ha lucrado con la fe y por eso se pierde la confianza de las personas. Pero aquí hay algo importante. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos para Dios. Ya lo que hagan los líderes ya no es problema mío. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a rendir cuentas delante de la presencia de Dios.
Amén. Entonces, otro sacrificio, ¿qué otro sacrificio sería? El renunciar al mundo, el renunciar al pecado, el renunciar a la maldad. Hay gente que sí le agrada venir a la iglesia, hay gente que se esfuerza por llegar temprano, hay gente que diezma, ofrenda, pero le cuesta acercarse a Dios, dejar el mundo, dejar el pecado. Acuérdense, nosotros estamos en un proceso, pero lo primerito que debemos de hacer es decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí está mi vida, aquí está todo. Aquí está mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la Biblia. Usted déle el corazón a Dios y verá lo que Dios va a hacer con usted. Usted va a ser un canal de bendición para la gente que le rodea. Amén. Entonces, miren, aquí Salomón ofrecía 1000 holocaustos. ¿Sale? Entonces, versículo 5. Y se le apareció, porque así podemos llegar hasta 1000 cosas, ¿sale? Pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, dice en el versículo 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Por eso yo les hice esta pregunta: ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías? Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ustedes piden, pues Dios dice la palabra: deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón, los deseos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Entonces necesitamos deleitarnos en Dios. Amén. Después nos dice ahí que se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Miren, aquí también podemos aprender mucho. David era el rey, ¿verdad? David era el rey. ¿Y qué pasó? Cuando David dejó el trono, se lo dejó a su hijo Salomón. Las bendiciones de ustedes también van sobre sus hijos. Amén. Amén. Entonces le digo, no hay mejor cosa que inculcarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Entonces fíjense, aquí Salomón dice, él tenía conciencia de lo que Dios hizo en la vida de su padre. Entonces dice, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Se acuerdan que David le falló a Dios? Con una mujer, Betsabé, asesinó al esposo de Betsabé. Y de ahí viene Salomón. Salomón no sabía eso, tal vez, porque él no habla. Él tiene un buen testimonio de su padre. ¿Sí ven? Porque él dice, no, pues él anduvo rectamente delante de ti, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Cuando David cometió el pecado de adulterio y de asesinato, él le pidió perdón a Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Y se acuerdan que la palabra dice que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él el pecado lo avienta al fondo de la mar y ya no se acuerda. ¿Ya vieron? Entonces aquí dice, Salomón tenía ahora sí que David tenía un buen testimonio delante de su hijo. Entonces ya le dio el trono. Versículo 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Vean esta actitud de Salomón. Él reconoce la humildad de Salomón. Él es joven. ¿Cuántos jóvenes son muy altivos? ¿Cuántos jóvenes no son muy egoístas? ¿Cuántos jóvenes no son muy soberbios? ¿Cuánto joven siente que ya todo lo sabe, todo lo puede?
Pero Salomón, vean las palabras que él dice. Ahora pues, Jehová Dios mío, le dice, le clama a Dios, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo. ¿Quién es un siervo? Alguien que sirve, ¿verdad? Él le servía a Dios, tu siervo. Dice, por rey en lugar de David mi padre, imagínense. Y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces vean, o sea, él no sabía cómo iba a gobernar al pueblo de Israel. Pero ¿a quién fue? ¿A quién fue a decirle? A Dios. ¿Sabes qué, Señor? Reconozco que no puedo hacer esto, reconozco que no puedo hacer aquello. Tener esa humildad. Entonces, versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Un corazón entendido. Acuérdense que el corazón es el centro de nuestro ser, es el alma. Dale dice ahí, dale a tu siervo corazón entendido, que yo entienda, que yo comprenda. ¿Por qué creen que la palabra de Dios nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Pero para qué? Para juzgar a tu pueblo, para guiar a tu pueblo, para gobernar a tu pueblo, para saberlo hacer, para ser justo delante de ti, ¿me entienden? Entonces dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Algo bien importante, el discernimiento, el distinguir. Gente que conoce la palabra, gente que sabe la palabra y no sabe discernir. ¿Cómo puede ser posible esto? El discernimiento es muy importante y más en lo espiritual. Como ayer yo les preguntaba a los niños, ¿no? ¿Quién es, quién sabe que mentir es malo? Pues todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero ya espiritualmente, pues también nosotros debemos de entender que estamos en una guerra espiritual. ¿Tú crees que Satanás está muy contento que le hayas entregado tu vida a Cristo? No. Y él no se va a quedar con los brazos cruzados, así ver cómo te vas al cielo. No. Él te va a atacar y él va a utilizar todos los medios para alejarte. ¿Cuál es su principal objetivo? Hurtar, matar y destruir. Pero él no te va, él es paciente y él te va a ir trabajando poco a poco. Cristianos, gente bien fortalecida en Dios, no crean que cayó de la noche a la mañana. Satanás estuvo ahí trabajando en esa persona para hacerla caer. Porque él es paciente, cosa que muchos cristianos no tenemos, paciencia. Entonces nosotros debemos de ver cuando él nos está atacando y él, ¿qué es lo que va a querer hacer? Sacarte de las cosas de Dios, apartarte de las cosas de Dios, que tú no vengas a la iglesia, que tú no puedas leer la Biblia, que tú no puedas orar, que no te puedas concentrar para orar. Por eso es que les digo, primero tenemos que tener un orden. Ya llegaste de hacer tus actividades, respira profundo, tranquilízate y empieza a orar tranquilamente a Dios para que Él tome el control. Amén. Entonces, aquí tenemos que distinguir gente que no tiene un trabajo y le pide a Dios un trabajo. Llega a ese trabajo, pero ya va a tener que trabajar los domingos. Ya no va a poder asistir a la iglesia. Van a ser horarios largos para que llegues cansado y no puedas leer la palabra de Dios. Todo eso es lo que nosotros debemos de ver. Va a usar a la gente que está a tu alrededor para que te saquen de tus casillas, te hagan enojar, te molestes. ¿Vale? Entonces, ahí nosotros debemos de practicar el discernimiento. Imagínense si en nuestra casa el esposo, la esposa, los hijos quieren pelear y yo me pongo al tú por tú con las personas. ¿Dónde está el testimonio?
Pero esto me sirve ¿para qué? Para darme cuenta en dónde tengo que trabajar, en qué áreas de mi vida tengo que trabajar, en qué áreas de mi vida yo le tengo que pedir a Dios, Señor, trabaja en esto, en mi vida. Tengo que tener la humildad para reconocer en dónde están mis errores. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Él te va a querer sacar de las cosas. Por decir la gente igual, cuando escuchamos música, cuando vemos la televisión, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿De qué nos habla la letra de las canciones? Si tú pones una alabanza, compara una alabanza con una música del mundo secular. ¿Qué es lo que alimenta? ¿Estoy alimentando mi espíritu o estoy alimentando mi carne? Si estoy alimentando mi carne, cuando venga la prueba, la lucha, no voy a soportar porque mi espíritu está débil. Entonces ahí es donde entra el discernimiento, el distinguir entre el bien y el mal. Yo no digo que sea malo convivir con la familia, pero acuérdense, ustedes tienen un compromiso. Tal vez sí no puedan venir uno que otro domingo, pero ya cuando es seguido, porque ay, es que me llegaron visitas, ay, es que me volvieron a llegar visitas, pues ahí fíjate cómo el enemigo ya está trabajando. Gente que nunca te visitaba hasta llega en ese momento. ¿Saben qué? Sí, no, ya mira, vamos a la iglesia. No, yo aquí te espero. Bueno, aquí espérame 2 horas. Ahorita voy y vengo. Y ya todo tranquilo, pero usted ya vino a alimentarse de la palabra de Dios. Porque necesitamos fortalecer el espíritu para que podamos ver las cosas de Dios. Por eso la palabra nos dice, el hombre natural no percibe, no entiende lo espiritual, porque no las entiende y son locuras para él. Pero nosotros los espirituales vemos hasta más allá, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos muestra las cosas como son. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué le pedirías a Dios? Ahí ya le estoy dando tips, porque al final a cada uno les voy a preguntar, les voy a hacer un examen. Entonces dice, ¿verdad? Dice, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Saben qué pregunta nos podemos hacer? ¿Quién podrá gobernar mi familia tan grande? Dios. ¿Verdad? Pero con sabiduría. Con mi casa, ¿cómo voy a poder gobernar mi casa? ¿Cómo voy a poder gobernar a mis hijos? ¿Sale? Si yo no tengo esa sabiduría, necesito a Dios. Necesito conocer a Dios. Necesito estar en la presencia de Dios. Porque si no estoy en la presencia de Dios, me voy a desanimar. Me va a dar flojera, apatía espiritual. Y para que nos levantemos de esa apatía, cuesta mucho trabajo. Comenzamos a ver lo malo, comenzamos a ver lo feo. ¿Sale? Empezamos a ver lo negativo de la situación, de la gente, de la iglesia, de todo. Porque es una relación personal entre tú y Dios. Amén. Nadie más te puede señalar, nadie más te puede juzgar, porque la misma palabra te dice que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. ¿Sale? O si hubiera alguien que fuera perfecto, que hiciera lo bueno, ya no estaría aquí, ya estuviera ahí delante de los serafines de Dios. Nosotros, recuerden, somos seres humanos. Y ahorita esto es una gran enseñanza, porque vamos a volver al capítulo 1. Aquí entonces, al versículo 1, perdón. Entonces aquí miren, le pide eso, ¿no? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? O sea, reconocer que no podemos hacer las cosas sin Dios, sea lo que sea. Así es, tú seas ama de casa, tú trabajes en tu hogar, a lo mejor para ti es algo insignificante, pero no es algo productivo, poderoso para Dios. No te menosprecies por tus actividades. No, tú todo lo que tú haces es para Dios y lo haces con gusto. Amén. Entonces, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y vean el versículo 10.
y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. A Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada que reconozcas las cosas como son. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si tú no reconoces, ¿cómo Dios va a obrar en ti? Si tú no le confiesas tus errores. Porque Dios nos conoce mejor que nadie. Entonces, pero si nosotros no le hablamos, no le platicamos, va a decir, pues no me pide, yo creo que no me pide en esta área, porque yo creo que Él se siente bien así como está. Entonces yo no voy a obrar en esta área porque Él está bien. Por eso es necesario cuando le decimos a Dios, restáurame, renuévame, hazme una nueva persona. ¿Sale? Que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque entre más usted lea la Biblia, más se va a dar cuenta lo malo que somos nosotros los seres humanos. No somos buenos, somos malos. Y gloria a Dios nos dimos cuenta de esa maldad, que por eso estamos aquí buscando su presencia y buscando ser mejores día con día. Amén. Entonces, eso le agradó a Dios, le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y vean lo que Dios le dice, versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Ahí le ponemos pausa. Lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Ya vieron lo poderoso que es lo que sale de nuestra boca? Lo que usted le desea a los demás, lo que usted hace lo que usted lanza es lo que se le va a regresar a su vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Por eso la palabra nos dice que seamos tardos para hablar, prontos para escuchar, tardos para airarnos, tardos para enojarnos. Entonces debemos de cuidar nuestras palabras. Porque si imagínese, usted dice, no tengo dinero, pues nunca va a tener. O pásale a mi pobre casa, pues siempre va a ser pobre su casa. No, o sea, sí, yo sé que usted busca la humildad, pero pásale a mi casa, te puedo ofrecer un vaso de agua, un plato de frijol, no importa. Pero tiene lo necesario, es bendecida, es bendecido. Amén. Entonces, fíjense, tenemos que, dice, porque he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Por eso le decía ahorita, ¿qué le pediría a Dios? Lo que usted pide, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Pero si usted pide algo que le va a hacer daño, pues Dios no se lo va a dar. Es como si su hijo le pidiera, no sé, 1,000,000 de pesos en este momento. Si yo a Elías, que tiene 5 años, le diera 1,000,000 de pesos, imagínense. No se los doy porque no los tengo para empezar. ¿Verdad? Pero es un ejemplo, ¿no? Usted me entiende. O sea, Dios, si nosotros le pedimos algo que en vez de ayudarnos nos va a hacer daño, pues no nos lo va a dar. Es como las jovencitas que piden a un novio, pero mundano, o hasta alguien para casarse, pero si no estamos en el mismo sentir, la va a hacer sufrir. ¿Usted cree que es lo correcto? Pues Dios va a decir no. Pero la jovencita va a decir, no, pues yo lo convierto. Si nosotros no podemos convertir a nadie, no tenemos ese poder para convertir a la gente. Entonces, por eso es de que nosotros debemos de hacer como Salomón, pedir sabiduría, pedir discernimiento, para saber cómo vamos a guiar nuestra vida delante de Él. Entonces, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bueno, y ya dice, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará
otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Ya vieron aquí? Le dio hasta lo que no le pidió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Debemos de pedir cosas conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pedirías? Que mi familia venga a los pies de Cristo. ¿Qué le pedirías? Permíteme ser madre. ¿Qué le pedirías? Que mis hijos salgan del alcohol y la drogadicción. ¿Qué le pedirías? Que quites las ataduras que hay en mi vida. ¿Qué le pedirías? Dame un corazón limpio. ¿Por qué? Porque creen que con lo material podemos pagar eso. No. Hay gente que es millonaria, que no le falta nada económicamente o en lo material, pero no tiene a Dios, no conoce a Dios. Nosotros tenemos a Dios, conocemos a Dios. Amén. Entonces fíjense, cuando nosotros conocemos a Dios y buscamos la sabiduría, Él nos va a dar hasta lo que no le pedimos. Porque Él es bueno, Él es poderoso. Y si Él no nos ha dado algo, es porque Él sabe, Él es sabio. ¿O nosotros somos más sabios que Él? No, la palabra de Dios nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Tal vez ahorita no lo entiendas, pero cuando llegues al cielo, Él te lo va a demostrar y te va a decir: mira, por esto no te daba lo que me pedías. Amén. Por eso usted no se desanime, usted busque a Dios. Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todo obra para bien. A lo mejor no nos lo ha dado. ¿Por qué? Porque en otro tiempo no conocíamos a Dios. Y a lo mejor ahora también el pecado tarde o temprano nos va a alcanzar. A veces las cosas que le pedimos a Dios las queremos al momento. Muchas veces no buscamos a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él nos va a dar. Hay gente que nada más viene porque está enferma y quiere una sanidad. Pero les aseguro que si Dios sana a esa persona, a lo mejor ya no busca a Dios. Entonces dice: pues mejor se mantiene así para que ella me siga buscando. Hay gente que a lo mejor padece ahorita en sus finanzas, pero les aseguro que si tal vez nos da dinero, nos vamos de la iglesia, nos vamos de la presencia de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios sabe lo que hace. Ahí es donde entra la fe. Señor, no lo entiendo, pero yo confío que tú estás haciendo lo mejor para mí. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que Él sabe todas las cosas. Entonces, fíjense, versículo 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Le da una promesa, ¿ya vieron? La bendición viene por medio de la obediencia. ¿Sale? Eso grábeselo en su cabeza. Si yo soy obediente a Dios, Dios me va a bendecir, porque soy obediente. Aquí le dice: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos. ¿Ya vieron? Mis reglas, mis leyes, mis mandamientos, como anduvo David tu padre. ¿Ya vieron cómo Dios no le dijo: tu padre me falló? Dios no le dijo: tu padre me falló. No, como anduvo David tu padre, porque recuerdan que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces le dice, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, yo te bendeciré con una larga vida.
Amén. Entonces vean, hasta ahí vamos a leer hasta el versículo 14, porque ya el 15 nos meteríamos a otro tema. Entonces vemos que Salomón fue una persona como nosotros. Fue hijo de un rey, tuvo muchas mujeres, pecó, cometió pecado de idolatría, pasó un proceso. Al final, si usted quiere saber qué pasó, de tarea lea el libro de Eclesiastés. Y ahí Dios le va a decir qué pasó con Salomón. Pero si vemos, él desde la clave está en el versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Se juntó con personas que no estaban en un mismo sentir. ¿Y qué pasó? Se desvió. Él procuró agradar al hombre antes que a Dios. Las mujeres lo llevaron a edificar altares para dioses paganos. Entonces, vemos, tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Se contaminó. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba entonces el discernimiento? Pero cuando pasó esto, todavía no se le aparecía a Dios en sueños. Ahí vemos que él le pide el discernimiento, le pide sabiduría, pero al final él ya había fallado. El pecado, tarde o temprano, lo alcanzó. Tuvo que pasar por un proceso como todos nosotros, porque todos pasamos por procesos. Si yo a usted le digo, no, es que ya viniendo a Dios ya su vida va a ser color de rosa, se acabaron los problemas, se acabaron las situaciones difíciles, le estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, estamos en esta vida, y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos va moldeando y Él nos va guiando y Él nos va dirigiendo. Pero cuando le hablamos, cuando se le entregamos, si nosotros no entregamos, si nosotros queremos vivir como queremos, pues nuestra vida no está rendida a Cristo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué? Porque dice en el versículo 3:3, capítulo 3, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. No es necesario que nosotros, ay Señor, te amo. No, porque puedo hablarlo, pero dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si yo no empiezo, como les dije hace un rato, a ordenar mi vida, pues no lo amo. Si yo no hago una reverencia a Dios, no lo conozco. ¿Saben que si conociéramos a Dios, estuviéramos todos aquí postrados, contemplando la gloria de Dios? Cuando se hace el llamado, pase, ¿qué necesita Dios? Hay gente que no pasa porque no conoce la gloria de Dios, porque no sabe cómo Dios se mueve, cómo Dios fluye en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Amén. Qué bueno, porque tenía frío. Entonces, les digo, pasa eso porque no amamos a Dios. No amamos, no conocemos a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú te esfuerzas por agradar a Dios. Tú dices, no, pues yo voy a hacer esto, hacerlo otro, porque eso a Dios le agrada. Venimos aquí, no le dé pena danzar, no le dé pena aplaudir. Eso lo hace por agradecimiento a Dios. Cuando no conocemos a Dios, pues no lo hacemos porque no lo conocemos. Porque Dios se merece toda nuestra reverencia. Porque Dios se merece todo. Si Dios me da 7 días de la semana con vida y con salud, y no le puedo adorar 1 hora, no le puedo adorar 10 minutos, me da pena adorarle, me da pena cantarle, me da pena aplaudirle. ¿Saben por qué es? Porque no conocemos a Dios. Pero eso sí, casi le tronamos los dedos para que Él haga lo que le decimos. Cuida a mi familia, Dios, cuida a mis hijos, Dios, dame un trabajo, Dios, haz esto, Dios, haz aquello. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios.
Dios, dame dinero, Dios, dame esto, Dios, dame el otro. Ah, porque no lo declaras, porque no lo decretas. ¿Quiénes somos nosotros para declarar y para decretar? ¿Quiénes somos para bendecir nosotros? Simples mortales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es Dios? Debemos conocer a Dios. Dios no es religión. Hay gente que defiende más la religión que a Dios. Hay gente que defiende más la denominación que a Dios. Como si por tu religión fueras a entrar al cielo. Como si por tu religión, tu denominación, fueras a entrar al cielo. Por cargarle la mochila al cura, al sacerdote, al pastor, al que ustedes me digan, vas a entrar al cielo. No, la palabra es clara. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso todo es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Si tú quieres, va a sanar a esta persona en el nombre de Jesús. No es, tú eres sano porque yo lo digo, no. No. Todo se hace por voluntad de Dios, amén. Entonces tenemos que entender esto, que Él se mueve por lo que Él es. O sea, Él es un Dios poderoso, que nuestra mente limitada no va a alcanzar a comprender quién es Dios. Pero por eso nos dejó su palabra, porque su palabra nos revela la verdad. Cuando dice en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen no está hablando de algo literal, sino de su personalidad. Jesús era la imagen de Dios. Jesús era Dios. Jesús sanaba, Jesús alimentaba, Jesús echaba fuera demonios, Jesús resucitaba muertos. ¿Por qué? Por amor. Amén. Que en eso se basa todo lo que está en la palabra de Dios, el amor. El apóstol Pablo decía, si yo tuviera todos los dones y todos los ministerios, pero no tengo amor, nada soy. Amén, amén. 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 Entonces mire, usted vaya paso a paso, no importa que vaya lento, pero vaya paso a pasito. Amén. Pero va avanzando, va avanzando, va avanzando. Cuando llegue el momento que el Señor venga por su iglesia, o que les mande llamar, o que nos mande llamar, fuimos avanzando. ¿Sale? Que nos encuentre bien, que nos encuentre con un corazón dispuesto para Él. Amén. Entonces, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? Debemos de ir madurando, debemos de ir trabajando en nuestra fe. Cada día crecer en sabiduría. Cada día crecer en sabiduría. Mire, cuando nosotros estamos sin Dios, somos gente maleducada, gente caprichosa, berrinchuda, y necesitamos que Dios nos eduque. Ayer el pastor Enrique hablaba de la educación, ¿verdad? Decía, en la escuela se informa, pero en la casa se educa. Así Dios nos tiene que educar. En los valores primeramente. ¿Sale? Ser honestos. Ser dar un buen testimonio ante los demás. Porque si no damos un buen testimonio, ¿cómo vamos a acercar a los demás a Cristo? ¿Sale? Empezando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Usted ore a Dios, porque la oración, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Usted se va a ver distinto, su semblante le cambia, se va a enojar menos, va a tener paz, va a tener tranquilidad, va
La palabra es para obtener sabiduría de lo alto, de lo que el que proviene de lo alto. Dice la palabra que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios le da una visión, pero esa visión usted la debe de ejecutar. ¿Sale? Pero ¿qué tengo que hacer? Pues pasar tiempo en la presencia de Dios, pasar tiempo en intimidad con Dios, para que Él me fortalezca y Él me hable a través de su palabra. Él me hable y me diga el porqué de las cosas. Dudas pues siempre vamos a tener en la vida, pero Él lo sabe todo, absolutamente todo, y Él nos conoce mejor que nadie. Él conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuando de verdad le buscamos sinceramente. Y es como yo les digo, ¿qué tanto quieren que Dios les use? Porque Dios no nos llama solamente para estar sentados en una silla. Dios nos llama para que trabajemos en su obra, porque todos nosotros somos la iglesia. Entonces Él nos va a ocupar para atraer a otra gente. Pero ¿qué tanto quiero ser usado? Dependiendo lo que yo quiera ser usado, pues me tengo que vaciar de mí mismo para ser lleno de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y la presencia del Espíritu Santo es la que llena nuestro corazón, y de esa manera nosotros llevamos el amor de Cristo al mundo. Amén. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué le pediríamos a Dios? No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Pásele aquí adelante y vamos a orar juntos, porque ahorita usted le va a pedir a Dios